Ausentismo crónico en la educación primaria pública es el tema que nos trajo en la jornada de hoy como consigna. Y tenemos a Javier Lacida, presidente de la comisión directiva del INED, para hablar y profundizar sobre este tema. Hablábamos ayer y dábamos las cifras, ¿no? 66% tiene ausentismo crónico en primaria y la realidad es que es una cifra que supera obviamente la mayoría y que sorprende o no tanto, pero que sí seguramente problematiza la situación. Javier, primero que nada, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Por favor, un placer siempre recibirte acá para hablar de estos temas que son súper importantes, ¿no? Porque como decíamos, se sabía más o menos, pero la profundidad no tanto, ¿no? Sí, se sabía que hay un problema de ausentismo, de asistencia, que es una dificultad del sistema educativo, que es una dificultad que la percepción y los datos indican que se incrementó con la pandemia. Uruguay mostró gran resiliencia en cuanto a los aprendizajes. Logró superar la pandemia sin daños graves en los aprendizajes, tanto en las pruebas que hace el propio instituto, las pruebas nacionales, como en las pruebas internacionales, como en las pruebas PISA. A diferencia de otros países que con la pandemia entraron en una situación, en algunos países hablan de crisis de aprendizaje, en Uruguay eso se logró superar razonablemente bien. Pero hay otros fenómenos, otras dimensiones, como la de la asistencia, que se venía viendo como incrementada en niveles preocupantes, y nosotros quisimos con este estudio poner el zoom, digamos, poner el foco y mirar sobre todo las asistencias, las inasistencias, perdón, de muchos días. La inasistencia crónica, esta de la que hablamos en estos estudios, es aquella que supone más de un mes de faltas en un mismo estudiante a lo largo del año. Lo cual, los datos a nosotros nos dicen, termina afectando los aprendizajes y en el largo plazo, en la media, termina afectando la propia permanencia en el sistema. Claro. Esto lo hicimos en primaria, queremos hacerlo también en el futuro. Siempre en la media. Hablamos de lo que es en secundaria, la permanencia en el liceo, pero en realidad, claro, forma parte de todo un proceso. Sí, ¿no? Y además uno ve los procesos cuando hace seguimiento de trayectorias, que son estudios complicados, pero que se han hecho, ve que el niño que empieza a tener problemas en primaria es el primero que abandona en la media. ¿No? O sea que en realidad los problemas que estallan en la media se van cocinando en la punta del iceberg. Se perpetúan. Claro. Me gustaría entender un poco más la dimensión del COVID, ¿no? Porque además lo conversamos un poco al comienzo del programa. Tiene que ver con una manera de relacionarnos que quedó arraigada en la sociedad, tiene que ver con un miedo a estar más afuera. ¿A qué responde esto que vos decís que el COVID impactó en el sistema? Los datos lo que nos dicen nos permiten plantear la hipótesis de que es el COVID, porque además pasó también en otros países. Nosotros miramos Inglaterra, Estados Unidos, Chile, un país con características similares, de un sistema educativo parecido al nuestro, y todos casos de sistemas educativos que funcionan bien, y encontramos estos dos datos. Primero, durante estos años, 2019 a 2024, hubo un incremento importante de la inasistencia crónica. Segundo, partieron de números más bajos, entonces el incremento es más grande en esos otros países, pero claro, en Uruguay en el 2019 ya era el 46%, o sea, casi la mitad, ya era muy alto. Esto no es un problema que estalla. Uno probablemente lo que puedo decir es un problema que se intensifica con el COVID. Claro, pero la pregunta es ¿por qué se perpetúa? Sí, porque perpetuarse
capaz que es una visión. ¿Por qué permanece después del COVID? Claro, pero entonces capaz que acá 10 años, pero claro, bueno. capaz que es una continúa. visión un poco pesimista. Esperemos que no se perpetúe, por eso lo estamos monitoreando. Estudiando. Ahí hay algunos estudios cualitativos, algunos que hizo el Ceibal, que muestra, por ejemplo, en las familias baja percepción del problema. Familias que tienen niños con muchas faltas, que le dicen, su hijo faltó mucho este año. No faltó tanto. Pero mire que faltó, tuvo 30 faltas. Más de 30 días. Y empieza a contar, tiene razón. O sea, no habían identificado exactamente que había una situación complicada, y probablemente a todos, justamente porque el Uruguay superó bien la pandemia vía educación a distancia, pero la idea es que la presencialidad es fundamental para mejorar la calidad y la equidad educativa, que son desafíos muy importantes del país. Tal vez lo que quedó es, bueno, en realidad no es tan crítico ir todos los días a clase, no es tan prioritario. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio del año 2024 relacionando las faltas con inclemencias del tiempo, y encontramos que los días más fríos, los días del temporal de Santa Rosa, los días de tormenta, hay picos. Uno ve, entonces, picos de ausentismo en ese caso. Picos de ausentismo. Perfecto. Gracias. Saltan los niveles de ausencia. Lo que probablemente indica hasta un cuidado de los padres. Decir, no, si hay una tormenta, vamos a no exponerlo. Si capaz que estuvo enfermo, estuvo con gripe en el invierno, que no salga. Que no salga, que se cuide. Capaz que en la primera tormenta no pasa nada, en la segunda tampoco. Ya en la tercera habría que hacer un esfuerzo porque ya se van acumulando muchas faltas. O sea, da la impresión, yo no creo que haya bajado, y estamos hablando en el terreno de las hipótesis, el mandato de ir a la escuela. Incluso hay un incentivo importante. Alrededor del 70 al 80% de los niños tienen una comida o más en la escuela. Bueno. O sea que los que están faltando no están recibiendo ese beneficio. Claro, faltar en la escuela no es solamente lo que se aprende en el aula, ¿no? Es todo lo importante que tiene el contacto con la socialización, la institución, la posibilidad de tener otros adultos mayores también de referencia. Sí, no, es parte del proceso de crecimiento de esos niños. Pero yo decía lo de la alimentación en el sentido de que incluso la familia asume una carga. Claro. de esa alimentación trabajo que no recibe la escuela la tiene que dar la familia. Exactamente. Entonces, para entender, también hay algunos datos que es interesante ver. Aumenta el ausentismo crónico a medida que baja el nivel de ingresos. Eso pasa, lo hemos conversado ya otras veces, es que con justamente todos te iba los a preguntar problemas. eso. Si hay diferencias dentro del ausentismo crónico que se da a nivel general, ¿hay diferencias por barrios, hay diferencias por niveles socioeconómicos? Montevideo interior, por ejemplo. Hay diferencias por niveles socioeconómicos. Cuanto menos nivel socioeconómico, más ausentismo crónico. Esto tiene una lógica, que es las familias de más bajos ingresos tienen más vulnerabilidad a la contingencia, al imprevisto. Se enferma la madre y tienen menos recursos a mano para que alguien lleve al niño a la escuela. Hay paro de docente, hay paro de transporte. Exacto. Mucho más vulnerable para poder acceder a la dinámica familiar. A la rutina familiar. Exacto. Cualquier hecho, esto hay estudios, la familia de menores recursos, además, hay una mayor presencia de hogares monoparentales con jefatura de mujeres, que están ellas solas a cargo de los hijos. Entonces, cualquier problema, se enferma un hermano y capaz que ya se le complica a la madre para
llevarlo a la escuela. Y la consecuencia es el ausentismo. Y la consecuencia es el ausentismo. La solución, la variable fácil, el pedacito más fino por donde cortar la piola es ese. Hay más ausentismo también en Montevideo que en el interior y hay más ausentismo en los niveles más bajos, en los grados más bajos, en primero, segundo, hay un poco más que en segundo, tercero y hay un poco más que en quinto y sexto. Sí. Tal vez esto no llega al alcance de lo que estudiaron ustedes, pero sí al terreno de las hipótesis. ¿Qué pasa porque hay como una mirada de los padres, obviamente responsables, a enviarle a los chiquilines a las escuelas y buscando la razón de las por qué no van, pero ¿qué pasa con pensar en si la escuela es atractiva para el chiquilín y si ese chiquilín o la dinámica familiar se vuelve como reticente a ir a ese centro de estudio? Yo, hipótesis, como bien decías, creo que en la escuela puede ser que pase en un grupito muy chico de niños, tal vez en los de sectores en situación de marginalidad más crítica, que puedan sentir algún tipo de distanciamiento o de rechazo o de distancia cultural con la escuela. Pero mi impresión es que es muy reducido. Sí es muy importante eso en media, porque además lo que dicen los estudiantes de educación media desde hace años y en encuestas recientes, cuando se les pregunta por qué abandonaron, la razón por la que abandonaron es falta de interés. Claro. Y además tienen otra autonomía. Claro. ¿No? Además, que no son 100% autónomos porque son menores, pero... Sí, pero además, no es lo mismo. Pero ya es mucho, tiene mucho más peso la decisión del propio estudiante. Y hay otros factores influyendo. Y pensar, por ejemplo, la salud mental, sobre todo en la educación media, chiquilines con depresión, que les cuesta salir de la casa o que reciben bullying en los centros educativos y que eso pueda también ser como una resistencia a formar parte de ese circuito. Pero de nuevo, yo pienso que eso es para otro estudio, para el próximo estudio que queremos hacer, que ahí tenemos un problema. Nosotros queríamos hacer los dos juntos, la verdad. El tema es que primaria registra muy bien las inasistencias, con mucha rigurosidad. Entonces, uno puede tener mucha confianza en el dato de primaria. El niño falta, eso es una virtud y una fortaleza de primaria que permite que identifiquemos el problema y construyamos la solución. Porque todas las soluciones a esto parten de información precisa y rápida y oportuna a los actores educativos y a las familias. O sea, cuando uno mira qué políticas son eficaces a esto, frente a este problema, son aquellas políticas que le dicen a la familia, tu hijo está faltando, ¿qué es lo que pasó? Con la mayor rapidez posible. Para eso tiene que haber un registro sistemático, riguroso. Fiable, claro. Confiable. En secundaria y en educación técnica, ahí hay más problemas. Y ojo, porque esto lo hemos conversado, ojo que esto no tiene nada que ver con repetición. Claro. La medida para resolver esto no es decir, le anotamos la falta porque si no se queda repetidor. Le anotamos la falta porque la información básica de un niño que está en un proceso educativo es si asiste o no asiste a clase. ¿Y el docente lo entiende eso? ¿Está incorporado? En primaria nosotros tenemos la impresión de que sí, porque los registros son buenos y porque existe una larga cultura de hacerlo y existe un muy buen sistema informático, que es el sistema Gurí, que seguramente han escuchado hablar ustedes y los televidentes. Es un sistema de información que funciona muy bien y que funciona muy bien en lo que a nosotros nos parece el usuario más importante de un sistema de información, que no son las autoridades. La casa. Es la casa y el maestro. Es su contacto, su lugar. Sobre todo hoy el maestro. Tal vez esto es lo que nos está diciendo, es que hay que mejorar la información y el acceso de la casa. Pero está todo armado, la información está, los instrumentos están.
En secundaria y en UTU todavía hay que dar algunos pasos en ese sentido. Hoy nos llegaban mensajes, justo que hablas de la repetición, nos llegaban algunos mensajes de que, bueno, una eventual solución para estas ausencias crónicas tiene que ver con que, bueno, se llega a un nivel de falta, repetición. En su caso, que es un experto en la materia y que viene trabajando hace mucho tiempo, ¿cuáles son eventualmente las soluciones a este tipo de acontecimientos? Pensando en que usted había mencionado que cuanto mayor vulnerabilidad económica, mayor ausentismo crónico. Entonces, ahí parece ser que si se diera esto de la repetición, la desigualdad y sobre todo el estancamiento en niveles socioeconómicos más bajos sería mucho más abultado. Yo, a riesgo de ser antipático con el comentario, con el que mandó el mensaje, que agradezco, voy a decir de manera contundente que no es la repetición la solución. Porque la repetición genera otros problemas. Claro. Y eso está estudiado, muy estudiado, en Uruguay y en el mundo. Claro. Y Uruguay, desde hace años, está en un proceso de eliminación, de reducción de la repetición, tendiendo a eliminarla. La repetición está muy metida en la cultura escolar, es una muy buena herramienta de diagnóstico, diagnostica una cosa muy importante. Hay estudiantes que no están logrando los aprendizajes que tendrían que lograr en el nivel que tienen, claro, pero le da una pésima solución, que es quedarte repetidor. Claro. Porque toda la evidencia muestra, en estos estudios de trayectoria que yo les comentaba hoy, en Uruguay y en el mundo, que ese niño que se queda repetidor en algún año de primaria es el primero que abandona en media. Claro. Entonces quiere decir que aquello que hicimos para que recuperara no le sirvió para recuperar, claro, porque si no, no hubiera abandonado. Entonces, por eso yo lo que quiero decir es, hay que reemplazar la repetición por otras herramientas. Tampoco es decir, no importa, no evaluemos, no pasa nada. No es que ninguno de los que tienen esta situación de inasistencias complejas necesiten quedar repetidor, ¿no? Pero tampoco todos los que faltan tanto es que lo necesiten, o sea, no es una condición. Ni todo lo que falta tanto, ni en general es una buena... Porque es como una herramienta de castigo en este caso, me da la sensación, ¿no? Mandalo que quede repetido, pues no puede haber faltado tantas veces y en realidad capaz que en cuanto a los resultados, claro, no lo merecía. Y es una herramienta de estigmatización. La transformación curricular del 2022 va en la línea de crear ciclos que vayan achicando la repetición para dar la posibilidad de que compense ese déficit en el proceso. Entonces, ¿por dónde viene la solución? Especialmente en primaria, uno piensa que el que está faltando no es porque no entienda que es importante ir a la escuela, por pereza o por... De repente, el dato ese de las dificultades climáticas es un dato interesante. Lo que nosotros entendemos, y primaria, por ejemplo, el año pasado, junto con Ceibal, en un esfuerzo en esta dirección, que yo creo que es la buena dirección, mandó decenas de miles de cartas a familias donde los niños tenían muchas faltas y le dijo, mire, su hijo tiene tantas faltas, es importante que asista. Yo no conozco lo que decía la carta, pero era una carta en la cual se le comunicaba a la familia que su hijo estaba faltando mucho y que sería bueno que no faltara. Esas son las soluciones. Hoy es posible mandarles, además de la carta, yo creo que está muy bien, mandarles mensajes de texto, un mecanismo que funciona mucho. Yo he leído estudios de programas, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, muy eficaz. Hay alguien en la escuela encargado de llamar a la familia del niño que faltó, sí, o el propio maestro. Pero claro, tiene que tener un contrato que no sea por horas de clase. Claro. Tiene que tener un contrato más amplio. Sí. O un adscripto o un profesor tutor, pero que tiene la responsabilidad cada día
de llamar, hoy los teléfonos celulares están masificados en todos los niveles de ingreso, o sea que eso probablemente es viable de instrumentar en un porcentaje muy alto, y preguntar qué fue lo que pasó. Sí. Eso ya... Sí. Y en el mundo ideal, atender las vulnerabilidades que provocan que ante una mínima Claro. situación... Bueno, eso le iba a preguntar, porque una cosa es la solución para la detección del problema o el análisis del problema, que puede ser esto que dice usted. Después, siempre que hablamos de educación, hay una dificultad de atender el uno a uno, ¿no? Las particularidades de cada niño, que bueno, el sistema tiene esas complejidades. ¿Cuánto se puede revertir esa situación, más allá de que esté la maestra llamando e insistiendo, o que los padres den cuenta de que hay una responsabilidad o un interés por parte de la institución? El revertirlo a veces necesita otra batería de medidas. Sí, y hay algunas medidas que están en el terreno de la escuela, que la escuela puede dar, y hay otras medidas que la escuela tiene que recurrir a otros actores. Por ejemplo, en el terreno de salud. O en el terreno social, claro, exactamente. Hay distintas situaciones de distinto tipo. Lo que siempre es fundamental, y la escuela uruguaya en ese sentido cumple un papel muy importante, es detectar. Y hay una parte que es resorte de la escuela, que es bueno para el maestro saberlo, y que el maestro es probablemente de los adultos que forman parte de la vida de esos niños, de los que mejor puede dar una respuesta. Y después la escuela, yo creo que siempre la idea es el mejor articulador de otras intervenciones. Para eso tiene que fortalecerse, y tiene que tener una cosa muy importante, que en el Uruguay es un problema y es un desafío que se ha intentado empezar a resolver muy recientemente, que es el problema de la autonomía de la escuela. Una escuela que tiene poca capacidad de decisión, y los centros educativos uruguayos son de los centros más centralizados, en donde menos decisiones se toman adentro del centro educativo, en donde, si ustedes miran, la gestión de la plata, la contratación, la evaluación de los docentes, todo eso pasa afuera de la escuela. Claro. Y eso no es así en el mundo. Los datos son para media, pero son muy parecidos en primaria. Sí. El informe PISA mostró que de los 81 países que participamos del informe PISA, el país con el sistema educativo más centralizado, y esto quiere decir con centros con menos autonomía, fue el Uruguay. Sí, pasó, recuerdo cuando hablaban de seguridad, los propios liceos, cuando hubo un par de situaciones de inseguridad en liceos, los liceos tenían que esperar que la dirección le enviara plata para poder pagar un guardia, cuando en realidad todo el mundo decía, bueno, hagan algo en la propia institución, resuélvanlo. Que además pasaba todos los días, ¿no? Y la gente de la institución probablemente lo quiera resolver, pero no puede. Pero no tiene las herramientas. Y eso es un problema no hay nadie quitándole las herramientas. Sí, es un problema histórico de cómo se construyó el sistema educativo uruguayo. En una época este grado de centralización fue muy bueno, hoy es un problema. Esa burocracia. Y lo otro, probablemente que sea muy importante, es la relación con los padres. O sea, tiene que ser una escuela de puertas abiertas y de una vinculación muy fluida. Y ahí hay dificultad. Esto no está en la cultura tradicional de la escuela. Un dato nomás de las contradicciones normativas que expresan esto. El reglamento para las comisiones de fomento escolar dice que la comisión de fomento puede recaudar fondos, pero no puede opinar en el destino de los fondos. Que eso lo resuelve el director de la escuela. Sí. A la vez tenemos, esto es una norma vieja, ¿no? Vigente. A la vez tenemos desde el año 2008 la Ley General de Educación, que crea consejos de participación con representantes de los padres, a los cuales el centro educativo le tiene que informar los planes del centro, la evaluación, o sea,
son como dos normas incongruentes que muestran distintas maneras de relacionarse. Sí, y de parches también, ¿no? Parche, Sí, se hace el Lego. O propias de su tiempo Sí, también. propias de su tiempo y que cuando se hace un cambio No se prevé lo que ya está dispuesto. No se termina de revisar lo anterior. Claro. Pero son interesantes desafíos que tampoco son, ¿no?, la transformación profunda, pero pueden llevar a un cambio importantísimo. Bueno, yo creo que al final termina siendo una cosa claro, muy profunda. a lo que voy es que no es que hay que invertir. No, claro, no es plata. A eso voy. Eso es muy importante. Es mejorar el sistema, ser más efectivos. Yo creo que todo esto supone sí algo que se viene planteando desde hace tiempo en el Uruguay, que es un cambio en el estatuto docente y en la forma de contratación a los docentes. Ahí hubo acuerdos grandes, me acuerdo en el año 2012, convocado por el presidente Mujica, que todos los partidos políticos dijeron, y el gobierno, tenemos que ir a una modalidad de lo que se llama profesor cargo. Que es justamente un profesor que tiene una cantidad de horas contratadas, no solo, para la docencia. no solo las horas de clase. Claro. No se le contrata por entrar y salir del aula, digamos, Sí, sí. Sino que se le contrata un paquete de horas que le permite llamar, porque además, ¿qué mejor que el maestro que llame al niño que faltó? Claro. Totalmente. No un administrativo o alguien, sino al maestro que conoce a fulano y al otro día, si ojalá vuelve, es el que lo va a recibir, el que va a estar en contacto con él. Eso estuvimos todos de acuerdo, firmamos un documento y no se logró concretar. Entonces, yo creo que esas son cuestiones del sistema educativo uruguayo muy inerciales que nos cuesta ver. Esto, y que nos cuesta cambiar. Esto que planteabas de que no cuesta dinero, pero de alguna manera supone cambiar formas de funcionamiento, rutinas, formas de contrato, reglas de juego, que supone un esfuerzo de negociación entre los actores. No nos queda mucho tiempo, pero me quedó una pregunta que tiene que ver con una decisión que tomó el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba vinculado a ausencia en las escuelas, retiro de prestaciones a familias. ¿Qué impacto tuvo eso en ausencias en particular? ¿Se llegó a estudiar y a nivel técnico es una herramienta que tiene valor a la hora de reducir el ausentismo a nivel de educación? Yo no creo que lo principal de la herramienta no termina siendo reducir el ausentismo, sino exigir un cuidado y una responsabilidad de la familia en relación al niño por el cual se le está dando la transferencia. De hecho, son muy poquitos a los que se les quitó, a los que se les termina quitando. Sí. En ese sentido, uno podría suponer, es nada más que una hipótesis, de que hay un conjunto de familias. Ahora, también hay que hacer la suposición contraria en media. En media hay un montón de adolescentes que uno puede decir dejan de asistir incluso aunque le paguen, porque esas familias dejan de percibir la asignación. Yo entiendo que la medida transferencia de dinero, asignaciones familiares, en las mejores experiencias, en las experiencias que muestran, como la uruguaya, que esto funciona, incluyen contrapartidas y contraprestaciones. También incluyen contraprestaciones o condicionalidades de salud. Por ejemplo, en madres embarazadas, atención ginecológica, en los niños más chiquitos, atención pediátrica en los primeros meses de vida. Yo creo que por eso yo no lo vincularía exclusivamente este tema ni solo a los más pobres, ni solo a los que cobran asignaciones. Acá hay un tema cultural más general que requiere de medidas para el conjunto, complementarias con otras, como ayer conversábamos cuando presentábamos esto, como maestros comunitarios para los niños que requieren apoyos de maestros
en las casas. Aulas hospitalarias para aquellos que tienen que hacer Exacto, tratamiento fuera de, exactamente. ¿no? de su casa. O sea, hay medidas complementarias a para esto. grupúsculos. Después están las decisiones estructurales. Exactamente. Y este tema de la inasistencia crónica requiere medidas, porque además estamos hablando de miles de niños. Sí, muchos. Hay que pensar, tampoco, el otro día conversábamos en la presentación del informe, tampoco en campañas indiscriminadas, tampoco en poner avisos en campaña de bien público, en donde se le diga a los padres, no, usted tiene que mandar a su niño. Sí. Yo creo que lo que funciona es la campaña personalizada frente a la situación de inasistencia. En cada uno de los centros. No. Entonces, ya nos están diciendo más que cerremos. Sí, están rezongando. Javier, gracias por estos minutos y obviamente cada cosa que vaya el INED gestionando, estudiando y aportando información me parece que es clave para problematizar. Y esperamos la educación media que va a ser bien importante. Sí, va a demorar un poquito. Muchas gracias. Esperaremos. Gracias por venir. Y además nos quedaron los capítulos de la política partidaria también, con todo lo que dejó la elección y este cambio de mando.